Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Jesús Silva Herzog Márquez, escritor, editorialista, investigador, académico, un politólogo de altos vuelos en México y un hombre muy cercano que ha colaborado con medios, con análisis político y con crítica, pues yo diría que desde las últimas 2 décadas en México. Querido Jesús, bienvenido, un gusto recibirte, gracias. Hola Leonardo, pues un gustazo platicar con ustedes, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Jesús, bienvenido. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, un placer que nos acompañes, Jesús, bienvenido. Gracias. El propósito de este diálogo y de esta conversación es debatir, discutir el último libro de Jesús Silva Herzog, La Casa de la Contradicción. Una obra, me parece, un ensayo político que nos analiza y nos pinta un panorama de la formación, de la constitución, sí del Estado mexicano, pero sobre todo del estado actual de la democracia mexicana. Esta sensación, abriría yo con esto, porque mire, el libro está dividido esencialmente en 3 partes. Hay una amplia introducción acerca de la concepción teórica de la democracia, de estos hombres que la han soñado, pensado, algunos idealizado, como Rousseau, como Montesquieu, como Tocqueville, como algunos de los muchos teóricos que citas, Chucho, y que nos van construyendo esta idea de la democracia después de la Revolución Francesa y su constitución en Europa, en Francia, en Inglaterra, en fin, etc. Y luego hay un siguiente capítulo que habla de la desfiguración en términos de pues, la construcción del Estado y la transición democrática, la llegada de un nuevo partido a partir del año 2000 a la presidencia de la República, el PAN con Vicente Fox, y lo que ha pasado de ahí para acá y cómo han ejercido el poder cada uno de estos personajes, qué tan capaces o incapaces han sido para construir un consenso democrático. Ahí tal vez, querido Chucho, uno de los grandes puntos de fondo y de debate, ¿es eso la democracia? ¿Consenso? Porque tú hablas de tensiones, hablas de contradicciones, hablas de diferencias, porque pues las sociedades modernas son eso, ¿no? Son muchos grupos que quieren caminar a lo mejor a distintas velocidades y en distintas direcciones. Pero bueno, para abrir boca y para arrancar con esto, y luego vamos hasta la demolición, que ya plantea tesis más importantes de cómo hay pues toda la idea, o el propósito o el proyecto en curso para pues demoler los puntales, las columnas que han sostenido este aparato que conocemos como Estado mexicano en esta transición democrática inacabada, para algunos extremadamente frágil, torpe, etcétera. Ya profundizaremos en ello. Pero bueno, Chucho, para abrir con esto, a lo mejor podríamos empezar con... mire, a usted que nos escucha, estoy tan emocionado por el libro porque hay tantos conceptos y tantas frases de profunda análisis y reflexión sobre nuestro país y sobre lo que hemos construido. Así es que, en primer lugar, felicidades, Chucho, por el libro. Es un gran texto y me parece que ilumina y arroja ideas interesantes acerca de dónde estamos y cómo estamos. Tú hablas de frustración, de esta sensación, me parece, yo la comparto, a ver qué dice Enrique y Víctor, pero de que estamos insatisfechos, de que esto que hemos construido desde el 2000 para acá, estos 21 años, esta transición no ha ni satisfecho
necesidades de mejoras en calidad de vida, de bienestar extendido a la sociedad, de construir un Estado social benefactor, amplio, completo, regulado, moderado. No hemos acabado en 21 años de democracia con la corrupción. Este mito del que hablaban desde los 90s y el candidato del cambio, pues no, la corrupción ahí sigue presente y en opinión de muchos, fortalecida, diversificada, recrudecida. ¿De dónde viene esta frustración, Chucho? ¿Cuál es el origen? ¿Qué dirías a este respecto? Sí. Por favor. Bueno, yo creo que el centro del libro tiene que ver con esa frustración democrática. Creo que lo que hemos vivido nosotros en las últimas décadas ha sido justamente esta gran ilusión con el cambio político, esta gran ilusión que creo que puede tener dos momentos clave, el 2000 y el 2018, como cambios históricos en los que se ha depositado una esperanza desmedida. Y creo que para entender esa frustración tenemos que hacer, a mi juicio, varias excursiones. La primera, como decías tú, tiene que ver con nuestro entendimiento de la democracia. Yo creo que no entendimos bien a bien qué es ese régimen al que estábamos construyendo a fines del siglo XX, que nos empeñamos en cambiar las reglas electorales, en fundar instituciones como el IFE, como el Tribunal Electoral, pero no nos dábamos cuenta que el régimen democrático es un sistema político extraordinariamente complicado, que en realidad lo que estábamos tratando de construir era un mejor problema de la política, no una solución, sino un problema más humano, más digno, más decoroso para todos, pero que exigía de las instituciones, exigía de las leyes, exigía de los liderazgos, exigía de nuestro clima de conversación cambios que yo creo que no fuimos capaces de impulsar en su momento. Y por eso el primer momento que es, creo que podemos fijarlo, del 2000 al 2018, en donde creo que hay muchos elementos comunes entre los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. La verdad es que tuvimos sí cambios muy valiosos, sí tuvimos una estructura pluralista, moderó el poder, que le quitó al presidente de la República ese control que tuvo durante buena parte del reinado priista, pero que también fue capturado, Leonardo, que también fue en buena medida secuestrado por esos grupos de los dueños de los partidos políticos, que también fue utilizado en su beneficio por los grandes conglomerados empresariales que fueron muy astutos para usar ese pluralismo en su beneficio. Y el segundo momento de la frustración es el que a mi juicio estamos viviendo en este momento, en donde con esta bandera del pueblo encarnado en un liderazgo histórico va a lograr la cuarta transformación de la historia patria, y vamos, por lo tanto, a salir de esa noche oscura del neoliberalismo. Me parece que tenemos que hacer una crítica del presente, una crítica del pasado inmediato y también una crítica de nuestro entendimiento de la política. Sí, coincido. El libro profundiza ampliamente en esto. Habla y sobre todo como esta idea, y yo creo que lo retratas muy bien, el PRI y este régimen hegemónico de 7 décadas se construyó a partir del consenso, dices tú, a partir de estos pequeños acuerdos con esos grupos de interés económicos, políticos, religiosos, los sindicatos muy fuertes y poderosos incorporados al aparato del consenso y una gran figura que repartía en algunos casos con algún equilibrio, con otros lados con algunas preferencias, y eso mantuvo los equilibrios y mantuvo el acuerdo y el consenso. Esto debiera cambiar a partir del 2000 y tú dices en el libro que esto en esencia no sucedió y que ese nuevo gobierno carece de los elementos o tal vez de la comprensión para poder hacerlo. ¿Lo entiendo correctamente? Estoy totalmente de acuerdo con esa lectura, Leonardo. El régimen priista, cuando
echamos la vista para atrás al régimen autoritario, pues fue, a diferencia de sus primos latinoamericanos, de las dictaduras latinoamericanas, no fue un régimen autoritario basado en la coacción, en la represión. Desde luego que hubo episodios represivos, el que más tenemos en la mente es desde luego la represión al movimiento estudiantil del 68. Pero el régimen autoritario mexicano fue un régimen hegemónico, un régimen que fue muy talentoso para generar consensos en el ámbito económico, en el ámbito cultural, que tuvo esta gran capacidad de incorporar a distintos grupos dentro de sus espacios de poder. Ahora, eso es una forma bonita de decir que fue un régimen corruptor, que fue un régimen que usaba los recursos públicos para comprar lealtades, para comprar respaldos políticos. Y el cambio de fines del siglo XX, que creo que tiene dos fechas cruciales, el 97, cuando a la mitad del gobierno de Zedillo el PRI pierde la mayoría, el 2000, cuando el PRI pierde la presidencia, significa que tenemos ya en marcha una estructura pluralista, que los votos se cuentan de manera confiable, que hay un Congreso que tiene la capacidad de decirle no al presidente de la República, pero se prolonga esa lógica del consenso. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, representantes del partido más enfáticamente anticorporativista del siglo XX, el PAN, que veía a la CTM como un emblema de la antidemocracia, lo que hace de inmediato es pactar. Lo que hace de inmediato es darle una segunda vida a esa estructura corporativista, prolongando en ese sentido ese reino de la corrupción que ahora tiene el respaldo de elecciones competidas. Entonces, lo que logramos, y pongo ese logramos ya entre comillas, es multiplicar esos espacios corruptores. En vez de que sea el monopolio de la corrupción, lo que tuvimos fue una competencia de la corrupción. Hablas ampliamente del tema de pluralidad, que tal vez es una de las ganancias de la transición. Muchos grupos, muchos partidos, mucha competencia, lo que no necesariamente se traduce en calidad democrática. Enrique, por favor, te escuchamos. Chucho, viendo un poquito, tratando de ver la narrativa de tu texto, percibo esta frustración de la que hablabas, quizás porque le pedimos a la democracia cosas que la democracia no es capaz de dar, porque pensamos que la democracia iba a resolver problemas que no encuentran solución en la democracia misma. Estaba viendo la estadística del Latinobarómetro. El 79% de los entrevistados en el último estudio, es el del 2018, por cierto, va a salir pronto el más reciente, del 20, 79% de los entrevistados en México están insatisfechos con la democracia y apenas el 15% se declara satisfecho con la democracia. ¿Es esto el origen de la frustración? O sea, el hecho de que nos imaginamos que en esa transición íbamos a tener un país que la democracia no es capaz de dar. Es otra la problemática que la democracia resuelve. Me parece un gran punto, ¿Cuál es tu punto de vista? Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Creo que lo decía Giovanni Sartori, una de las razones por las cuales la democracia funciona mal con frecuencia es que no entendemos qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la democracia. Y en este aspecto que tú mencionas sobre la decepción o por la insatisfacción de la democracia, creo que a veces nos confundimos y le achacamos a la democracia la insatisfacción que tenemos con un gobierno específico, con el desempeño de una política en específico, y no tanto con un régimen, que es este régimen de la pluralidad, de la competencia, de la representación con límites, etcétera. Yo creo que tienes toda la razón y me parece que hemos
hemos tenido dos borracheras, ¿no? La primera fue del 2000. Cito en el libro una encuesta que a mí me parece muy reveladora. Es una encuesta que publicó el periódico Reforma poco tiempo antes de la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Ya había ganado la elección del 2000 Vicente Fox, y la mayoría de los mexicanos estaba convencida de que Vicente Fox iba a ser capaz de resolver todos los problemas de México en sus 6 años. Algunos los iba a resolver de inmediato y otros se iba a tardar un poquito de tiempo, pero iba a ser capaz de terminar con la pobreza, con la desigualdad, con la inseguridad. Es decir, con esa ingenuidad era obvio que nos íbamos a decepcionar con el desempeño del gobierno. Desde luego que esto que tú señalas es crucial, que tiene que ver también con un proceso de reflexión cultural, de reflexión cívica, de qué expectativas tenemos nosotros frente al régimen político. Y desde luego la democracia no es esta varita mágica que se mencionaba de que va a resolver todos los problemas con algunas cuantas frases y moviendo circularmente esa vara, ¿no? Creo que tienes toda la razón. Y al mismo tiempo, te diría, Enrique, que hay necesariamente una expectativa que se tiene que cumplir en términos de ese régimen en donde se debe ver la sociedad de alguna manera reflejada, ¿no? Rescato frases, Chucho, cuando pones una serie de calificativos o conceptos, descripciones de esta aspiración democrática. Pones muchas, pero rescato 2, hablando de esto que dice Enrique y que, es decir, algo que no pasó, o lo pongo a tu consideración, estos 20 años. Esta aspiración democrática, gimnasio de la responsabilidad. Los funcionarios que tenemos hoy son más responsables, menos corruptos de los que teníamos hace 21, 22, 25 años. Castigo de la torpeza. Y ahí cuando leí esto, casi me duele el hígado, Chucho, la verdad, porque, hijo, yo veo el entorno actual, el gabinete contemporáneo, los gobernadores contemporáneos, y el castigo de la torpeza lo pondría así como en letras doradas, ¿no? Hoy casi se premia la torpeza, ¿no? Y si no, pregúntenle al señor López-Gatell, pero estas aspiraciones democráticas que no cumplimos, tal vez, volviendo a la cita de Sartori, de esta democracia confusa, pero como decía Enrique, porque no entendimos qué es lo que nos iba a dar la democracia o qué es lo que le teníamos que exigir a la democracia. Chucho. Pero en ese sentido yo creo que sí tenemos que exigirle eso, Leonardo. Sí tenemos que exigirle que el sistema democrático genere liderazgos competentes. Para eso sirve un sistema democrático que debe castigar a los malos gobiernos, que debe alentar que dentro de los partidos políticos haya un proceso selectivo en donde se perciba pues que es redituable postular a candidatos que son competentes y no simplemente las personas que son populares, que saben. Esta es una responsabilidad tanto de los partidos políticos, de los liderazgos que hay ahí dentro, de los medios de comunicación que tienen que ser exigentes con esa clase política y desde luego con los electores que deben ser severos para evaluar a quienes son postulados. En ese sentido, me parece que hemos fallado todos por parejo, en la medida en que estoy totalmente de acuerdo contigo. No tenemos una clase política, no tenemos una sociedad política que haya sido más ágil por esos castigos, por esos latigazos que deben ser los votos, que deben castigar a los malos gobiernos y que deberían supuestamente alentar gobiernos eficaces, competentes, sensibles ante lo que está sucediendo en el presente. En ese sentido, sí creo que ha sido muy frustrante. Y sí tenemos que pedirle eso a la democracia, que sea capaz de darnos no gobiernos que sean gobiernos sin ninguna mancha, sin ninguna falla, sin ningún error,
pero que sean gobiernos cercanos, que sean gobiernos atentos y que sean razonablemente eficaces. Yo creo que a lo mejor, y lo hago como un ejercicio de autocrítica, pero a lo mejor no hemos encontrado caminos para eso. Creo que los mexicanos hemos electo o seleccionado a los populares, a los mayoritariamente aceptados en algunos casos, pero no tal vez a los más eficientes, ni a los más profesionales, ni a los más expertos. Víctor, te escuchamos. Sí, un poco para redondear la conversación hasta ahora. Jesús, ¿cuáles serían entonces los retos de la democracia después de este tránsito accidentado que se menciona, de venir de la ilusión y llegar a esta frustración partiendo de 1997, después 2000, con gobiernos del PAN que quedaron a deber, pasando por el regreso del PRI con un gobierno marcado por la corrupción, y llegar a este momento al autollamado gobierno de la transformación que en buena parte de la población generó altas expectativas, pero en otra parte hay decepción, ¿no? Se habla de muchos retos de la democracia, uno de ellos, pues, garantizar el bienestar para la mayoría de la población, que no se ha garantizado todavía, y algo muy importante, fortalecer las libertades individuales que de alguna manera algunos analistas creen que pudieran estar amenazadas, pero no sé cuál sea tu perspectiva sobre ese punto. Pero creo que los retos son enormes. Creo que en este momento, en el tiempo en el que estamos hablando, el gran reto de la democracia liberal es el populismo. Porque surgiendo de un impulso claramente democrático, que es la denuncia del secuestro de las instituciones por parte de las élites, y esa denuncia, pues me parece que es irrebatible. El proceso democrático mexicano condujo a esa concentración oligárquica del poder político y del poder económico. Esa denuncia del populismo me parece que es certera y esa denuncia me parece que es justa, pero su receta es mucho más dañina que lo que se está tratando de combatir. Es decir, hay una idea de lo que está, un diagnóstico de cuál es la fuente que lo explica, ni una alternativa de qué es lo que lo podría remediar. En ese aspecto, a mí me parece que el gran reto tiene que ver con la demolición de las instituciones, de la prudencia, de los contrapesos, de estos espacios que necesitan nutrir el pluralismo dentro de las instituciones y afuera de ellas. El populismo que vemos en este momento desplegarse teatralmente todas las mañanas presenta una imagen del país que es una terrible distorsión de México, que es la idea de que hay una separación radical entre el pueblo, que es bueno, que es noble, que es esclarecido y que tiene un representante purísimo que es el presidente de la República, y del otro lado los perversos, los corruptos, los integrantes de la mafia del poder, los defensores de los privilegios, y que no hay en ese sentido la riqueza que todos vemos en de nuestra vida personal, familiar, afectiva, laboral, que es que no se pueden usar solamente dos colores para pintar a México, que México es un país diverso, que incluso en una persona hay afiliaciones distintas, que uno mismo tiene de pronto una simpatía que va cambiando después. Entonces, creo que el gran reto tiene que ver con este desafío que nos lanza el populismo belicoso del presidente López Obrador. ¿Y cómo le podemos hacer? Yo creo que tenemos que hacerlo a través de la vivificación de la pluralidad mexicana. Quienes tienen la misión fundamental de revivirlo, me parece que son los partidos políticos. Pero no queda solamente en la responsabilidad de ellos, sino que está pues, en todos los espacios de la vida pública mexicana. No lo sé, lo hablaremos ahora, porque en otra parte del público hablas pues de prácticamente la desaparición de los partidos políticos o de cómo han sido eficaces en términos de vehículos para acceder al poder y a puestos de elección popular, pero también muy ineficaces en términos de representar a segmentos extendidos. Perlas del libro y citas de lo que decías hace un momento. Esta me parece muy importante
desbaratar este mito del pueblo y del pueblo bueno, como decías, y dices en alguna parte, los deseos colectivos son contradictorios porque son cambiantes. Y otra parte, quienes ejercen el poder en democracia no son sus propietarios. Vaya así, capital frase que cae. Enrique, adelante. Uno de los temas que me llamó la atención en el libro es el análisis que haces respecto a este proceso de desfiguración después del 2097, que es el punto frontera que señalas, y luego en los gobiernos de Fox, de Calderón e incluso en el de Peña Nieto, donde pareciera que la visión económica, esta visión liberal del mercado, que lo que planteaba es hagamos reformas para que haya competencia y de esa manera el mercado va a acomodar las cosas. Llevada a la política y de manera muy simple, o al menos es lo que yo entendí en tu texto, pierde de vista muchas de las particularidades culturales, sociales de México, de la sociedad que tenemos, y sobresimplificó pensando que de esta manera iba a generarse una sociedad más exitosa y una democracia que funcionara en el sentido de los procesos deliberativos para tomar las mejores decisiones, de electores que sabían que podían seleccionar a la mejor opción para gobernarlos, etcétera. Y cuando no se da, a veces la percepción es que las reformas debieron haber sido más profundas, debieron haber ido más allá, sin entender que no es ahí el problema. El problema está en que no se entendió cómo funcionaba la sociedad mexicana. ¿Puedes elaborar un poquito a este respecto? Me parece bien interesante este punto, Enrique. Creo que concentrándome yo en el aspecto político, no tanto en el de las reformas económicas, yo creo que entramos a este nuevo régimen con una gran ingenuidad, con una ilusión institucional que implicaba que los cambios políticos del país eran suficientes en la medida en que cambiáramos la puerta de esa casa, ¿no? En que esa puerta fuera distinta, que no solamente se abriera para los miembros de un partido, sino que se abriera a partir de la competencia electoral, pero que no teníamos que hacer muchas cosas adicionales, porque el problema era en el método de acceso al poder político. Yo creo que nos equivocamos en eso. Creo que se equivocó incluso la ciencia política en boga a fines del siglo XX con esta gran moda intelectual que fue la transitología a partir de los estudios de las transiciones en América del Sur, en Europa del Este, etcétera, con esta idea de que este mecanismo de las elecciones iba a ser el disparador de una serie de cambios virtuosos. Desde luego que puso en funcionamiento cambios muy importantes. El hecho de que hayamos logrado deshacernos de esa presidencia imperial de la que hablaba, por ejemplo, Enrique Krause, fue un avance civilizatorio extraordinario. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestro orden regional, Enrique. Nosotros asumimos, y lo digo incluso como con responsabilidad personal, de que el sistema electoral en los estados, a partir de la puesta en marcha de la competencia en los distintos estados de la federación, iba a generar esta oxigenación de la vida pública en los distintos estados del país. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Lo que hemos construido son satrapías electorales, satrapías electas, en donde estos gobernadores han usado el poder, esta cauda de recursos que les llegó en el sexenio, por ejemplo, de Vicente Fox, para enriquecerse sin rendirle cuentas a nadie.
Es decir, ni siquiera en ese espacio institucional nos dimos cuenta que teníamos que multiplicar los vigías en el ámbito local, multiplicar los contrapesos en el ámbito municipal de los estados, en esos congresos locales, porque lo que hicimos es generar esos cacicazgos con un certificado que les decía, ganaste la elección. Bueno, creo que tenemos que reivindicar la complejidad democrática para darnos cuenta que no es simplemente con ese switch del voto con que vamos a tener nosotros esta política de equilibrios, de contrapesos y de pues, relativa capacidad administrativa, de competencia práctica, ¿no? Déjanos hacer una pausa aquí, Jesús, para ir rápidamente a mensajes y regresar a este diálogo. Estamos en la silla roja con Jesús Silva Herzog Márquez. Volvemos. Estamos en la silla roja con Jesús Silva Herzog Márquez en la presentación de su último libro, ensayo político, La Casa de la Contradicción, este brillante texto acerca de la situación de la democracia mexicana. Jesús, haces después de la mitad del libro, te enfocas en lo que has llamado la demolición. Que pareciera como la destrucción de las instituciones que han construido al Estado mexicano y a esta débil y transitoria democracia mexicana en los últimos 20 años. Instituciones que costaron mucho trabajo construir y que parece que, pues bajo la óptica de este nuevo régimen, de esta nueva celebración transformativa a partir del 2018, pues nada de eso sirve, ya hay que desmantelarlo. Y me parece que aquí se encienden focos rojos y hay problemas de riesgo. ¿Tú lo ves de la misma forma? Por supuesto, creo que vivimos momentos muy, muy delicados para la democracia mexicana. Partiendo de lo que justamente registras, que es la idea del presidente López Obrador de que la democracia nació el día de su elección, de que nada de lo anterior era propiamente democrático, que la primera elección presidencial auténticamente libre es la suya, y que por lo tanto estos órganos, estas instituciones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que fueron producto no de la decisión de una persona, sino de la negociación sucesiva de muchas generaciones de políticos en el gobierno, posiciones, eran una farsa. Es decir, hay la fantasía en el régimen López Obradorista de que la democracia empieza con su victoria, que ese es el instante en que se origina la democracia auténtica y que todo lo anterior era una farsa. Y yo creo que podemos hacer muchas críticas del funcionamiento de la democracia del 97 en adelante. Podemos encontrar muchas razones de la frustración y muchos motivos para darnos cuenta que hay adulteraciones de los principios democráticos en esos regímenes del PAN y del PRI. Pero hubo una transición democrática, hubo un cambio histórico muy relevante que fue la desaparición de ese régimen de partido hegemónico, en donde no podía haber ninguna incertidumbre de quién iba a ganar la presidencia de la República. Y yo cito artículo de Jorge Ibargüengoitia que me parece fantástico en 1976, la semana anterior a la elección presidencial de José López Portillo, en donde él escribe su artículo del Excelsior diciendo: el domingo son las elecciones, ¡qué emoción! ¿Quién ganará? Bueno, en esas elecciones había un solo candidato presidencial legal. José López Portillo ganaba el 100% de los votos con su propio voto.
Bueno, eso desapareció, esa idea de que no había incertidumbre, de que el PRI podía tronar los dedos y cambiar la Constitución, expropiar los bancos, privatizarlos. Ese país afortunadamente desapareció. Y el gobierno actual, el régimen actual, desconoce la importancia de ese proceso democrático. Y entonces, en lugar de identificar las fallas en el funcionamiento, en la representatividad, en la eficacia de ese régimen democracia tan defectuoso, lo que quiere es ponerle una bomba y fundar un nuevo espacio político que tenga básicamente una gran estatua al nuevo demócrata, el Adán de la democracia mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha escrito sobre esto, de esta como nostalgia del partido hegemónico, mayoritario, de la presidencia imperial, de cosas que pensábamos en estos 20, 22, 24 años, pues estábamos en ruta de superar, ¿no?, los contrapesos para un poder centralizado, autoritario, imperial. Y parece que hay gente aquí que piensa que ese era el mejor formato y el mejor mecanismo. Enrique, de regreso, por favor. Uno de los temas que abordas en el capítulo que se refiere a la demolición, Chucho, y comparto y me inquieta, es el tema de la oposición. Es decir, esta forma de operar del presidente de la República, a mi parecer, tiene como contraparte la dilución de la oposición, de partidos y de figuras, es decir, realmente, y pareciera entonces que, pues, que va solito, es decir, que esta visión de la historia que él tiene, esta narrativa que ahora, en el mes que terminó, en septiembre, pues nos la contaron en varias ocasiones en las representaciones allí en el Zócalo, pero bueno, no tiene ninguna competencia, ninguna otra narrativa que pueda presentarle a los electores una historia creíble. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto? Bueno, coincido en esa apreciación. De las cosas que más me preocupan en este momento es que no hay nadie enfrente, que no hay una oposición coherente, clara, lúcida para confrontar esta aplanadora que hay desde la presidencia de la República. Puede haber, pues, mucha incomodidad en sectores de la sociedad mexicana, del sector empresarial, de los grupos tradicionales de la política, pero no hay una articulación. Y yo creo que es que la crítica de López Obrador tiene que fundarse en un ejercicio a la crítica de lo que lo llevó a la presidencia. Es decir, tenemos que hacer la crítica de la precuela del López Obradorismo, la crítica de ese régimen que generó tantísimas frustraciones y de la cual deberían empeñarse justamente los representantes de aquellos partidos tradicionales. Es decir, tendría que haber dentro del PAN un movimiento político sensato, prudente y audaz que diga en dónde la regamos en nuestros dos sexenios, qué hicimos bien y qué tendríamos que hacer distinto ahora. Porque si no hay un proceso autocrítico dentro de estas estructuras políticas, lo que estamos construyendo es un mensaje que no me parece seductor para nadie, y es decir, vamos a regresar al noviembre del 2018, en donde éramos tan felices antes de la llegada de López Obrador. Eso no convence, Enrique, a nadie, porque no era un espacio atractivo en términos de nuestra seguridad, de nuestra convivencia, de la calidad de nuestros servicios públicos, de la educación. En fin, no es un espacio que pudiéramos decir nosotros, es algo a lo que queremos nosotros regresar. Y los partidos políticos tradicionales, el PAN, el PRI, el PRD, no han tenido la capacidad de decir, tenemos que cambiar esto
pero proponiendo algo distinto a lo que teníamos a principios del 2018. Y por eso sus propuestas políticas pues caen en el vacío y no hay ningún líder político que dentro de esas estructuras diga tenemos que irnos por otro camino y no retrotraernos en el tiempo para regresar a la era en donde nosotros sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y además sería una falacia, Chucho. Ahí en noviembre del 2018 había, como señalas, muchos sentimientos de insatisfacción. No había un momento de una sociedad feliz, completa, satisfecha. Por supuesto. Habría que revisar, me parece, buena parte de ese paquete de reformas que tal vez algunas, a pesar de los efectos corruptores que trajeron, había y tenían algún espíritu rescatable. No lo sé. Víctor, te escuchamos. Sí, no sé si esta ausencia de oposición, este vacío del que habla Jesús, claramente lo señala en el libro, esta incapacidad de la oposición para entender la sacudida del 18, sea una de las causas que puedan explicar esto que llamas, Jesús, en el libro como el modelo filantrópico del López Obradorismo. Es decir, dice, si Octavio Paz describió al Estado mexicano por revolucionario como un ogro filantrópico, el López Obradorismo pretende reemplazarlo con un ángel. Esa es la idea que se esconde detrás de la nueva política social, un ángel filantrópico frente al Estado benefactor, la presidencia compasiva. Es decir, ¿por qué razón la alternancia desembocó en este gobierno que está empeñado en repartir dinero como ángel filantrópico que se menciona en el libro? Pero no sé si el origen sea esto que se menciona, Jesús, la crisis, la destrucción del sistema de partidos a partir de la elección del 18. Mira, esta referencia tiene que ver con algo de lo que sí nos habíamos ya desacostumbrado, que es la personalización de la política. No recuerdo yo, desde tiempos quizá de Salinas, esta concentración en la figura presidencial que tenemos en estos momentos y en ese aspecto, esta gran desconfianza que hay, no sé, Enrique, si estarías tú de acuerdo conmigo, esta gran desconfianza en el Estado. López Obrador ubica al Estado con algunas columnas, la columna del Ejército, la columna de las empresas estatales favoritas del presidente, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, pero nada más. Es decir, no tiene esta noción de Estado que tenía, donde hay una estructura de Estado capaz de tener estas interlocuciones, estos diálogos con los distintos grupos y que conforma estructuras de administración. Andrés Manuel López Obrador no cree en eso, llama al Estado constantemente un elefante reumático, es un animal enorme, torpísimo, lento, que a todos nos aplasta. En eso es casi thatcheriano López Obrador, en donde confía en que él va a firmar un cheque y le va a llegar a todos sus beneficiarios, pero en medio no hay nada. Por eso es esta referencia de una persona que se encarga de la filantropía pública. Yo creo que en ese sentido, pues es un personaje muy extraño López Obrador, porque también estas categorías de izquierda, derecha, estatismo, neoliberalismo, son muy confusas para empaquetar, para encapsular a Andrés Manuel López Obrador. Sí es muy, aunque digo, yo sé que le dan pesadillas, pero su firma y su acuerdo y su respaldo al TEMEC, pues es plenamente neoliberal, aunque pues él no lo diga y tiene otras de otros lados. Pero a ver, retomando a esto que planteaba Enrique y que retoma Víctor ahora, y es esta crisis de partidos políticos o el inicio de la demolición del sistema de partidos. ¿Puede haber democracia sin partidos, Chucho? No puede haber democracia sin partidos. No se agota la democracia en los partidos políticos, pero no se ha inventado en ninguna parte del mundo un régimen democrático que no tenga esos instrumentos tan antipáticos que son los partidos políticos. No hay forma de agregar esos intereses, de presentar a elecciones
candidatos con una cierta coherencia, no hay manera de que los ciudadanos tengan capacidad de castigar o de premiar si no tenemos estos vehículos, que son los partidos políticos y que son de las criaturas más detestadas en el zoológico de la política mundial. No tienen simpatía, pero son males necesarios los partidos políticos. Creo que las candidaturas independientes pueden ser, pues en algunos espacios, en algunos ámbitos, yo creo que sobre todo en el ámbito local, pueden ser chicotes muy valiosos para castigar a los partidos que no tienen contacto con los electores. Me resulta difícil imaginar que a nivel nacional podría tener ese mismo impacto. Y coincido finalmente con esta idea de que solo la ingenuidad o la demagogia permite decir que podremos tener un mundo democrático sin partidos políticos. Enrique, por favor, nos quedan 10 minutos, seamos muy puntuales y precisos para sacar el mejor jugo. Enrique. Hay una parte del texto, Chucho, que permite entender la importancia de las mañaneras. Cuando refieres que el presidente piensa que la política, la administración, el gobierno se hace hablando, o sea, las palabras crean, no son las acciones, es el lenguaje. Eso conduce a entender por qué la relevancia de estar 2 horas diarias hablando y hablando de todo. Haces la obligada comparación con Echeverría. Y esto también permite entender la relevancia del lenguaje para López Obrador. Una de las páginas muy celebradas ya en el tiempo que lleva circulando tu texto es aquella donde pones todos los insultos, una página llena, completita, no sé si los contaste, pero deben ser decenas y decenas y decenas de insultos que van desde los típicos, la palabra fifí, hasta malandros, matraquero. Bueno, pero esa es una cita de Gabriel etcétera, Said, etcétera, ¿no? etcétera. Sí, la cita de Said que pones en el libro. Sí. Y que ilustra justamente, es decir, cómo él crea la política y el lenguaje se convierte en el instrumento de gobierno. Igualmente, puedes elaborar brevemente sobre este punto. Me parece importante. En López Obrador hay una idea teatral de la política. Hay que escenificar lo que está sucediendo. A mí me parece muy curioso esta manera que necesita el presidente López Obrador de fijar su gobierno a partir de las efemérides, ¿no? El empeño que pone en desplazarse a un lugar, conmemorar el aniversario tal, el recuerdo de tal evento, tal batalla, lo que sucedió esta semana con el bicentenario de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, en fin, tiene todas estas ideas en donde la política tiene que ver con la creación de significados, con la creación de símbolos, con la escenificación de un teatro. Y eso lo hace muy bien el presidente López Obrador. Creo que no conocemos ningún otro político en nuestra memoria que haya sido tan talentoso para la escenificación, no para la producción de resultados, sino para la escenificación de mensajes, de símbolos, de recuerdos. Y yo creo, Enrique, que le funciona. Y le funciona porque si vemos nosotros las encuestas, la opinión pública es muy crítica con el desempeño del gobierno, pero es cercana y tiene una simpatía por el liderazgo del presidente López Obrador. Yo creo que eso dice algo muy importante. Podemos pensar, así lo entiendo yo, que piensan estos encuestados, podemos pensar que el gobierno no está haciendo un buen trabajo, pero el gobierno es mi gobierno.
El presidente es mi representante, yo me siento cerca de esa voz del presidente, la manera en que él se siente auténticamente orgulloso de la comida mexicana, de los paisajes mexicanos, de la historia mexicana, es algo con lo que yo me siento identificado. Es decir, no estoy simplemente hablando del presidente como alguien que me hace la chamba, sino como una persona que me hace a mí sentirme dentro del espacio político y que me siento, por lo tanto, reconocido por la política. Y eso lo hace admirablemente bien el presidente López Obrador y creo que le sigue funcionando. Este elemento de identidad o de identificación, claro, que yo creo que hace muchas décadas que no teníamos un gobernante que lograba eso con amplios segmentos de la sociedad. Y respecto al otro, sí creo, es un gran productor escénico para la elaboración de la retórica política. Víctor, por favor. A propósito de partidos, Jesús, quiero pedir un comentario sobre Morena, que se menciona en el libro también. Morena es la nueva mayoría, no se ha constituido propiamente como un partido, de hecho se resiste a ser partido, dice, fue llamado a gobernar, pero no es claro que sea capaz de gobernarse. Se trata de una coalición que, más allá de su lealtad al fundador, carece de señas de identidad y, sobre todo, de liderazgos eficaces y reglas claras. Se cierne sobre el país un poder sin restricciones y sin concierto. Doble amenaza, arrollar y dar tumbos. Ese será el destino de Morena, que tiene un reto grande porque habrá de elegir al sucesor del presidente López Obrador en el 24 y quién sabe cómo salgan ahí, ¿no? Yo creo que esa es parte de la gran incertidumbre que tenemos en la estación siguiente, que es la elección presidencial del 24. Yo creo que hay dos fuentes importantes de incertidumbre. ¿Es capaz Morena de configurar una candidatura en unidad? ¿Es suficiente el dedo presidencial o la mano del presidente ungiendo a su candidata para que todos los morenistas sigan esa pista? ¿Es posible? ¿Le alcanza para mantener unida la coalición de estos extorsionadores que son los partidos que en este momento están con Morena y con López Obrador? ¿O va a ser tan caro que esa coalición de este momento se rompe en el 2024 con una candidatura de algún aguafiestas que aparece por ahí en el último momento? Y la otra incertidumbre es una candidatura para enfrentar al nuevo partido mayoritario. Bueno, creo que hay muchas incertidumbres. Lo que creo que es claro es que Morena no tiene una estructura clara de institucionalidad, de reglas, de deliberación interna que nos permite imaginar que puedan librar ese reto con facilidad. No digo que vayan a reprobar esa prueba, pero está difícil. Porque lo que mantiene unido a ese movimiento es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y el tiempo está en su contra. Y cuando ese liderazgo o ese personaje llegue al final de su ciclo, pues hay muchas cuestionantes, como dices, de qué va a pasar con un movimiento, como dice en el libro, hecho a su imagen y semejanza. Es su partido, es para él, por él, bajo su liderazgo. Se nos va a acabar el tiempo. Quiero una reflexión final, Chucho, de algo que preocupa y que flota en el ambiente con enorme angustia y preocupación, y es el crimen organizado, los grupos del narcotráfico interviniendo en política, en elecciones, en dinero. Es decir, flota esta idea, volteamos a ver lugares en el país donde lo de narcoestado ya no es una entelequia, donde ya en muchos lugares está cobrando realidad. Tu reflexión a este respecto. Bueno, creo que ese es uno de los saldos más siniestros de nuestro proceso de transición democrática. Creo que al insertar las elecciones sí dimos un paso civilizatorio para que a través de la competencia de las elecciones decidiéramos quién nos gobierna, pero al mismo tiempo,
por no haber construido instituciones, por no tener un Estado de Derecho, por no mejorar nuestros aparatos de seguridad, nuestras policías, nuestro espacio en el Poder Judicial, pues quienes se beneficiaron del pluralismo y quienes supieron sacarle raja fueron los delincuentes. Yo creo que este México bárbaro que regresó a nuestro territorio, pues es seguramente una de las grandes amenazas de la convivencia, porque como bien dices y trágicamente en la elección reciente lo vimos, esta idea del narcoestado, de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales no es una especulación, no es un grito desaforado de algún comentarista, sino que tenemos mucha evidencia de que el crimen organizado ha sido capaz de intervenir en procesos electorales locales para imponer a los suyos, para vetar a quienes pueden ser amenazantes, y que pues lo que vimos en la elección reciente, este exterminio, esta eliminación de tantos candidatos en la elección reciente, pues nos hace recordar lo lejos que estamos de resolver nuestros problemas pacíficamente, ¿no? Y que tristemente se agrava esto. En fin, podríamos extendernos varias horas más en este interesantísimo debate, Jesús, con el valor y la trascendencia de tu texto y de tu libro. Se nos acaba el tiempo, así es la tele, tú la sabes. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Jesús. Comentarios finales y conclusiones. Víctor, por favor. Agradecer a Jesús que nos haya acompañado esta noche y desde luego invitar a la audiencia a que lea el libro. Creo que es clave para entender la experiencia democrática de México a partir de estos elementos que se mencionan: el régimen de contradicción, la desfiguración y la demolición. Sin duda es un texto provocador. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto Enrique. platicar contigo. Apenas una probadita del libro fue lo que pudimos dar en esta conversación. Realmente, decíamos al principio, es un libro denso. O sea, cada párrafo, cada parágrafo da para reflexionar realmente de modo profundo. Así que, pues la invitación a no quedarse afuera, sino entrar a este diálogo justamente revisando y leyendo este texto. Gracias por acompañarnos, Chucho. Muchísimas gracias, Enrique. Qué gusto. Estaremos en comunicación, querido Jesús. Mucho éxito con el libro. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se lo pierda. Es una revisión histórica de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de dónde nos hemos equivocado o tropezado. Es un análisis puntual, preciso, claro, transparente. Muchas gracias, Chucho. Un abrazo grande y estamos en comunicación. Muchas gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Les agradezco profundamente. Don Víctor Piz, gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Y lo esperamos la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.